Muy bien, buenas tardes amigos. Este es un programa de la Iglesia Transparente. Seminario, ¿puede haber compatibilidad hoy entre la ciencia y la fe? Bueno, y para eso tenemos a dos especialistas que han tratado este tema durante muchos años y que tienen una trayectoria muy amplia, así que bueno, ya los voy a presentar. Bienvenidos. Nosotros vamos a estar transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube y también a través de el Meet. Y nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a tener un primer tema, el primer tema que ya fue anunciado, la relevancia del Génesis en el mundo actual. Luego vamos a tener un pequeño break de 5 minutos para pararnos, poder ir a tomar un café, tomar algo, escuchar algo de música. Y volvemos, no se vayan, no hagan como mis estudiantes de secundaria que cuando hay un break se van y no regresan. Entonces, regresen y tenemos la segunda parte, que es la ciencia evolutiva actual y la antigua fe cristiana, si son compatibles. Así que eso va a ser el programa para hoy. Una vez que termine la segunda exposición, vamos a tener un momento de preguntas. Así que a medida que ellos van exponiendo, anótense sus preguntas y si ven que las preguntas que tienen no son respondidas a lo largo de la charla, entonces háganlas a través del chateo del Meet. Los que estén conectados por YouTube también pueden utilizar el chateo del YouTube, y los que estén en los grupos, de WhatsApp también pueden acercarnos sus preguntas ahí. Quizás no contestemos todas, pero las vamos a tratar de agrupar por tema y entonces así aprovechamos a nuestros expositores. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Gracias por compartir este espacio y este es un programa de la Iglesia Transparente, localizada en el barrio de Villarreal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital federal de la República Argentina. Así que bueno, bienvenidos y les quiero dar la bienvenida a los dos expositores. Voy a presentar al primero que va a dar la charla, Arturo Valdebenito. Él es director de la Fundación Sapiencia y expositor asociado de Respuestas en Génesis para habla hispana. Tiene estudios en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago de Chile. Es magíster en Teología del Centro Latinoamericano de Centros de Estudios Reformados. Y tiene una amplia experiencia. He visto las conferencias y las publicidades de las conferencias que él ha dado en distintos lugares, así que este tema lo tiene bien desarrollado, bien estudiado. Yo creo que va a ser muy, muy bueno poder escucharlo. Así que te invito, Arturo, gracias por estar con nosotros. Y como esto es una conferencia, digamos, que tiene la cosmovisión cristiana, voy a hacer una oración antes de, Arturo, de que comiences con tu exposición. Así que les invito a todos los que están conectados a hacer reverencia, aún desde el lugar donde están, y orar al Señor para que Dios guíe este encuentro. Dios, te damos gracias por tener la oportunidad de poder compartir la fe cristiana, la cosmovisión cristiana, poder compartirla, poder reflexionar, poder entender mejor tu palabra, entender que es verdad y ver evidencias, como vamos a ver hoy, de que tu palabra es verdadera. Así que te agradecemos y te pedimos, Señor, que tú nos ilumines a todos, en especial a Arturo y a Ricardo en la exposición, y también que tú ilumines las preguntas que se van a hacer para que sean de beneficio para todos los que están conectados. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad y te pido que nos ayudes a llevar adelante este programa con la bendición tuya y que sea enriquecedora para todos los que están conectados. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Arturo. Entonces te escuchamos con atención. Tu tema, la relevancia del Génesis en el mundo actual.
Muchas gracias, Daniel. Un gusto poder saludarles a todos desde el otro lado de la cordillera. Un gran abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga. Un privilegio poder compartir. Y como adelantaba Daniel, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la relevancia del Génesis en el mundo actual. Más antes de iniciar directo con el tema, solo hablarles brevemente sobre el ministerio Respuestas en Génesis. El fundador es Ken Ham, a quien estoy representando también el día de hoy, el ministerio. Y ellos tienen dos grandes atracciones en Estados Unidos. Una es el Creation Museo y el Encuentro con el Arca, que son dos importantes atracciones que promueven, por supuesto, la cosmovisión cristiana y la autoridad bíblica en aspectos de orígenes. ¿Dónde se encuentra la central de Respuestas en Génesis? En Cincinnati, así que si usted tiene la oportunidad de visitarles, ahí quiero invitarles a que puedan tener conciencia de lo que hay ahí en el museo, que es este museo que está renovado, que tiene nuevas instalaciones, donde en su interior se está mostrando lo que es la visión bíblica, particularmente de los primeros 11 capítulos de Génesis, pero desde ahí todo lo que esto deriva, ¿no? Usted va a encontrar en el interior representaciones de fósiles, ¿cierto? Hay dinosaurios animatronics y una caminata que usted lo lleva en una ruta de exponer y contraponer más bien las dos visiones que existen hoy día en el mundo. Uno que parte, el punto de partida que parte desde la mirada del hombre, evolución, ¿cierto? Y la mirada bíblica. Usted va a poder encontrar ahí muchas explicaciones sobre orígenes, sobre los animales, los tipos, los aparentes tipos de seres humanos que hay o razas, y la visión bíblica, por supuesto, defendida de la unidad y que tenemos un mismo origen todos los seres humanos. Desde ahí en adelante hay una zona de arqueología, de la autoridad bíblica, de una defensa arqueológica, histórica de los textos. Entonces es un excelente lugar para visitar. Si usted tiene proyectado algunas vacaciones a Estados Unidos, no deje de ir al museo, que es un lugar muy especial y usted se va a animar mucho recorriéndolo y aprendiendo y fortaleciendo su fe. Hay también un cine de efectos especiales, un cine de 4D también, y está el Encuentro con el Arca. Este gran barco, digamos, hoy día sería el barco de madera más grande que hay hoy día como museo, ¿no? Y aquí está la visión. Hay un centro de exposiciones para 4.000 personas, el Arca, hay un nuevo lugar de efectos especiales, un cine de efectos especiales también preparado en este lugar, para que usted pueda tener una recreación de cómo pudiera haber sido, ¿cierto? Por supuesto, aquí tiene licencia artística, pero es muy fiel a la descripción que está en nuestra Biblia, ¿no? Entonces aquí se puede representar lo que sucedió al interior. También hay una zona donde explica lo que pudiera suceder al exterior del arca durante este proceso diluviano que duró aproximadamente un año. Y usted va a encontrar entonces una buena recreación de lo que la Biblia nos enseña. También invitarles, si usted tiene la oportunidad de viajar, el 16 y 17 de octubre de este año está el Día Latino, donde todas las instalaciones, el Museo de la Creación y el Encuentro con el Arca están preparados para recibir a hispanohablantes. Así que si usted puede, visítenos. Espero estar con la ayuda del Señor también ahí. Y si usted se anima, nos vamos a encontrar, si Dios lo quiere, nomás ahí en este lugar. También invitarles a que puedan participar de Answer TV, que es un canal de películas, un canal de documentales, un canal de enseñanzas para adultos y niños. Hay mucho material en inglés, pero hay un creciente número también de materiales en español que usted puede tener disponible en su casa y fortalecer así también sus creencias, su fe bíblica. Así que vamos a iniciar desde ahí en adelante entonces la ponencia el día de hoy, la relevancia del Génesis en el mundo actual. Usted dirá, ¿por qué hoy Génesis es relevante? Toda la Biblia es relevante. Yo lo creo así, por supuesto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, nos enseña Timoteo, ¿no? Sin embargo, creo que es muy relevante el Génesis debido a los ataques y a lo que ha venido haciendo el cientificismo y una mirada del hombre de Orígenes que ha influenciado no solamente nuestra descripción de Orígenes, sino todo lo que viene hacia adelante, el cómo entendemos nuestra vida, etc. Entonces, por eso quiero partir con lo que Pablo
advertía a la iglesia. En Corintios, 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si usted se da cuenta, Pablo está alertando a la iglesia de que tenemos un enemigo bastante astuto. Y para alertarlos, les dice que sean cuidadosos de observar cómo fue esto en el principio cuando la serpiente engañó a nuestros primeros padres. Y si vamos hacia atrás en la historia, Génesis 2 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del huerto, del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. El Señor advirtió y dio su orden respecto de lo que podíamos hacer, qué no podíamos hacer, y aquel día el hombre falló, pecó, ¿cierto? ¿Y por qué? La serpiente era astuta, dice Génesis 3, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Es como si dijera, ¿no? Entre paréntesis, ¿Dios realmente dijo eso? Como si nos dijera, no, leíste bien, escuchaste bien, entendiste bien, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero además de eso, luego que la mujer responde, Satanás vuelve en un segundo bloque de ataque. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando Pablo alerta a la iglesia en Corintio, le está advirtiendo de esta estrategia en dos etapas. Una primera etapa que tiene Satanás para socavar la autoridad bíblica en el corazón de los creyentes es hacernos dudar si lo que el texto nos dice, la palabra infalible, inerrante, autoritativa para nosotros, está siendo bien entendida o interpretada. Y una segunda fase de este ataque es un golpe de gracia donde dice, pero no fue su intención, o sea, negando directamente lo que Dios siempre ha querido enseñarnos para comprender nuestros orígenes. Entonces, en resumen, en este punto, Pablo advierte que lo que sucedió en Edén pudiera estarle sucediendo a los corintios, pero hermanos, también puede estarnos claramente sucediendo a nosotros al dudar de lo que la Biblia siempre nos ha dicho, lo que la iglesia ha creído siempre en este sentido, y cómo hoy día pudiéramos incluso negar y muchos apartarse de la fe en la autoridad bíblica por este engaño progresivo que Satanás trabaja en el corazón de los hombres y también al interior de la iglesia. Y es por eso que Respuestas en Génesis hace una defensa de esta gran metanarrativa bíblica en 7 etapas y mostrándonos así la conexión de esta gran historia. Partimos con creación, donde está toda la explicación de dónde venimos, ¿no? Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera, perfectas, pero luego el hombre pecó y eso trajo la corrupción, que sería la segunda C. El hombre cayó, ¿cierto? La creación fue afectada, sujeta a padecimiento, como dice la Escritura, pero también la narrativa continúa después de que los seres humanos comenzaron a corromperse y, como dice Génesis 6, la intención de todos los hombres en su corazón era de continuo el mal, hasta que Dios trajo juicio y extiende misericordia después de esta gran catástrofe que conocemos como diluvio global, y luego de eso viene la confusión, el ser humano construye la torre de Babel, ¿cierto? Y el Señor trae nuevamente juicio y confunde sus lenguas y produce una dispersión geográfica de las poblaciones a través de la tierra conocida. La historia luego continúa en Génesis 12, Dios llamando a Abraham, entra en pacto con él y desde ahí en adelante la línea histórica de la Biblia se desarrolla a través del pueblo hebreo, quien va a traer desde su interior, ¿cierto?, al Mesías prometido ahí en Génesis 3, capítulo 15, en el protoevangelio, que vendría aquel que le pisaría la cabeza a Satanás y que nos liberaría de esta terrible maldición. Luego Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, vivió la vida perfecta, aquella vida que jamás nosotros viviríamos, y fue presentado en la cruz como el Cordero perfecto, para liberarnos, salvarnos, redimirnos y encaminarnos en este peregrinaje hasta la nueva consumación de los tiempos, la nueva creación, donde el Señor redime completamente y para siempre toda su creación. Todo esto está interconectado y Respuestas en Génesis hace una defensa bíblica de esto para poder nosotros fortalecer nuestras convicciones y ver cómo todo esto está interrelacionado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron sobre el divorcio,
Él no aparece como un gran gurú, como un terapeuta familiar. Él dice, ¿no habéis leído que los hizo al principio? Los hizo varón y hembra, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Para resolver la problemática en el concepto del matrimonio, el divorcio, él dice, ustedes tienen que leer lo que desde el principio se nos ha dicho, y no es extraño que nosotros los seres humanos y los creyentes en particular también olvidemos las cosas que hemos oído, y no debemos olvidarlas, no sea que nos deslicemos. El Señor Jesús alerta la importancia de atender los primeros escritos desde el principio. Nosotros defendemos y creemos la sola escritura, pero también entendemos que desde el primer versículo de la escritura tiene que ser defendido. Así entonces entendemos, por ejemplo, y hacemos una defensa bíblica, de que el matrimonio se fundamenta en estos primeros escritos del Génesis. Pero así también, hermanos, toda nuestra doctrina depende de la autoridad también de estos escritos. Si caen los escritos de Génesis, caen como un dominó todas nuestras doctrinas. Por razones de tiempo no puedo abordar muchas implicaciones de eso, pero hay muchas conexiones. Por ejemplo, la teología del pecado, el que Cristo redima, ¿cierto?, como el segundo Adán a los descendientes del primer Adán, y así un sinnúmero de aspectos que caen cuando la Biblia no es defendida desde el primer versículo. La palabra de Dios, entonces, es aquella verdad que nos permite entender el mundo, no solo el mundo actual como tenemos que vivir, sino toda nuestra cosmovisión, sobre nuestros orígenes. Y nuestro punto de partida para la interpretación de nuestra vida, para definir propósitos, es la palabra de Dios y no la palabra de hombre, sobre la cual se construye lo que nosotros conocemos como cosmovisión secular. Y es por eso que, y vuelvo a repetir, nuestro pensamiento en cada área de nuestra vida debe ser fundamentada a través de la palabra de Dios. El origen, el punto de partida de interpretación es la palabra de Dios. Y es por eso que si pensamos nuevamente en la pregunta de origen, las culturas, los seres humanos siempre han intentado responder de dónde venimos. Pero si usted responde orígenes sin Dios, va a vivir como si Dios no existiera. Por lo tanto, el propósito de nuestra vida lo vamos a definir nosotros, no Dios. Si mi punto de partida de mi origen es la palabra de Dios, el propósito de mi vida que reconoce la existencia, la autoridad de Dios, va a ser definido por Dios y no por lo que el ser humano, la cultura o las modas propongan, sino lo que Dios dijo. Y por supuesto, entonces, si yo creo que no soy originado por un Dios sabio, amoroso, soberano, por supuesto el propósito de la vida va a ser aquello que yo mismo pueda incluso construir. Pero también entonces, cuando entramos en aspectos de moralidad, ¿quién define lo que es correcto, lo que es incorrecto? Lo que es pecado, diríamos nosotros, y lo que no lo es. Por supuesto, cuando nuestro punto de partida es la palabra del Señor, la ética, la moralidad, viene definida por el dador de la ley. Cuando el hombre es la autoridad en orígenes, en propósito, la moralidad es construida y se hace esta construcción social. Los seres humanos van migrando y moviendo su moralidad de acuerdo incluso a los tiempos. Y por supuesto, si queremos responder la pregunta de destino, ¿a dónde iremos? Nosotros que entendemos que venimos de Dios, sabemos a dónde vamos. La palabra del hombre puede tener múltiples opciones para su destino, algunos la aniquilación, otros han elucubrado un montón de otras ideas. Para graficar de manera práctica esto, quiero citar a Ayn Rand, una filósofa atea, que dice, cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros, debe existir por su propio esfuerzo sin sacrificarse a otros, ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Resumiendo estas palabras, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Es ser felices mientras no dañemos a nadie. Y es probablemente algún concepto que usted ha escuchado. Si usted se da cuenta, esta persona construye su propósito en la vida, que es ser feliz, y su moralidad mientras no daña a nadie, como el más alto concepto para su vida. Ella define propósito y moralidad sin Dios, y por lo tanto tampoco va a construir una respuesta para su destino.
nosotros entendemos entonces con esto cuán importante es responder bien la pregunta de Orígenes. Pudiera incluso un no creyente responderme, yo no necesito tus propósitos. Cuando alguien le predica, hay un Dios grande en los cielos que tiene un propósito para tu vida, esa persona puede decirme, yo no necesito, yo ya tengo propósito, ser feliz. O sea, esto puede tener incluso implicaciones en nuestro evangelismo. Si alguien le dice, no, mira, Dios va a venir y va a juzgar el pecado, ¿y quién define lo que es pecado? ¿Tu Biblia? No, eso es una construcción social. Cuando desconectamos propósito y moralidad de Orígenes, los seres humanos van a construir su propia respuesta sin Dios. Richard Dawkins, conocido zoólogo, ¿cierto? Él dice, no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tienes, vive al máximo. Parece casi un comercial, ¿no? Hermanos, una persona que tiene, por supuesto, expertise en un área, en una disciplina, está haciendo implicaciones existenciales desde su mirada atea. Esto no tiene que ver con ciencia, no, tiene que ver con convicciones, con creencias. Y sus creencias sacan a Dios de la ecuación. Y es por eso que la razón de su vida, como también su visión de lo que hay después de la vida, va a ser fundamentada en su no reconocimiento de que hay un Dios grande en los cielos, que es el autor de todas las cosas, a quien debemos toda nuestra existencia, quien define lo que es bueno y quien define cuál es nuestro propósito. Ahora, esto es importantísimo de entender. No tiene que ver con mi salvación o no, respecto a si yo creo en algunos aspectos sobre Génesis o no, porque nosotros somos salvos, como dice la Escritura, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Pero es importante entender y profundizar porque hay un riesgo muy grande hoy día en las nuevas generaciones que son bombardeados con la filosofía naturalista y eso va socavando gradualmente la autoridad de las Escrituras en sus corazones. Y es por eso, no tengo tiempo para mostrarlo, que las cifras hablan de un abandono de creyentes muy fuerte de las iglesias, sobre todo entrando en la época de la universidad. Sigo adelante. Entonces, es por eso que Pedro nos alerta, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y temor. O sea, esto es un mandato. Tenemos que estar preparados para aquellos que nos preguntan, nos hacen preguntas razonables, tenemos que responder sobre la esperanza que tenemos. Esto no se trata, por supuesto, de ganar discusiones. De hecho, si después de 10 minutos no hemos hablado del Evangelio, hemos tenido una complicación grande en nuestra apologética. Nuestra apologética es hablar de la esperanza que tenemos y partimos, por supuesto, de elementos que pueden hacer puente con aquellas personas, pero necesitamos siempre presentarles a Cristo, porque esto va a tener una implicación respecto de nuestra salvación. Y es por eso que vemos, y Respuesta de Génesis así lo plantea, que hay un planteamiento en dos veredas. Una vereda es la palabra de Dios sobre la cual partimos como es nuestro punto de partida para la interpretación, por ejemplo, de las evidencias, de las capas de rocas, de los fósiles, de los tipos de personas, de la variabilidad que observamos en las especies, ¿cierto? De la muerte, el ADN, versus la visión que tiene el hombre. ¿Y cuál es la visión que tiene el hombre? Podríamos resumirla, aunque el doctor Ricardo Bravo puede y va a ampliar seguramente en algún momento estas miradas. Hay muchas hoy día teorías, pero podemos resumirla en que el hombre propone una mirada respecto de Orígenes que le va a guiar en la interpretación del pasado. Y es muy común que digan la ciencia dice, la ciencia dice, la ciencia dice, dándole un tenor de autoridad. Hermanos, la ciencia no habla. Quienes hablan son científicos que tienen corazoncito, que tienen presupuestos, que tienen creencias. La ciencia no es neutra, la ciencia no tiene boca. Los científicos son los que hablan y tenemos que entender que los científicos, cuando están interpretando, por ejemplo, del pasado, tienen presupuestos. Y ellos tienen, los naturalistas, que es la base del ateísmo, ¿cierto? Dos principios fundamentales, podríamos decir dos versículos en su Biblia. La naturaleza o la materia es todo lo que existe y no hay más. Todo puede, de hecho, debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más la ley de la naturaleza obrando en la materia. O sea, si yo quiero explicar cualquier cosa, basta con saber o presuponer que todo lo que existe es materia. No hay dioses, no hay ángeles, no hay seres sobrenaturales.
Todo es material, materia y energía, y simplemente investigando y observando y teorizando con tiempo, más las leyes de la naturaleza hablando de esta materia, podemos darle explicación a todo lo que hoy día existe. Y si no lo sabemos hoy día, esperemos más tiempo porque lo vamos a lograr en algún momento. Ese es el planteamiento. Y aquí es donde es importante entender las diferencias de las categorías de ciencia. Una categoría de ciencia es la ciencia operacional o método científico. Aquellos que han estudiado, por ejemplo, ingeniería, ¿cierto? Como es mi caso, u otras disciplinas que pueden haber aquí también presentes, sabemos y conocemos respecto del método científico, que es el uso de experimentos observables y reproducibles en un ambiente controlado, ejemplo, un laboratorio, para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico actual con el fin de sanar enfermedades, producir nueva tecnología o poner un hombre en la luna. Esto es maravilloso. Todos los que estamos ligados en algún sentido, algunos más, otros menos, a temas de ciencia, o simplemente estamos en nuestra casa con un computador en este momento, o si tenemos algún problema físico, tomamos algún remedio, observamos con emoción cuando hablamos de naves espaciales, cohetes saliendo al espacio, etcétera. Por supuesto que admiramos, valoramos esta ciencia. Pero este es método científico y, como dices, es lo que se logra en los experimentos, lo que se hace en los laboratorios, experimentos reproducibles en un ambiente controlado para desarrollar tecnología, por ejemplo. Pero cuando pensamos en cosas sucedidas en el pasado, lamentablemente ha sucedido que el gran prestigio que tiene esta categoría de ciencia a veces es prestado hacia un área de categoría de ciencia que no es es tan exacta, que requiere interpretación, que es el método legal histórico. El uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados e irrepetibles, los cuales produjeron la evidencia observable del presente. Si usted se da cuenta, si nosotros vemos una capa de roca y decimos, ¿qué sucedió aquí? Bueno, podemos definir algunas cosas en el presente. Por ejemplo, ¿qué tipo de material hay? ¿Qué tipo de roca? ¿De qué está compuesta? ¿Cuál es la dureza? Etcétera. Su ductilidad, podemos definir muchas cosas observando las rocas, pero cuando decimos que estas capas de roca se acumularon por millones de años, esa es una interpretación del pasado. Y así un sinnúmero de otros elementos. Es por eso que quiero hacer un ejemplo simple. Si alguien le pregunta a usted cuál es su edad, pero le dice, demuéstramelo científicamente, porque me puedes estar engañando. Alguien podría sacar un documento como el que ustedes pudieran conocer allá en Argentina. Yo sé que hoy día hay algunas cédulas de identidad muchísimo más modernas, ¿no? Pero los que somos más antiguos conocemos algunas que eran de papel. En Chile había una de papel que se plastificaba y se nos desarmaba y teníamos con scotch que andarlo pegando, etcétera. Bueno, pero es muy común que para respaldar nuestra identidad tenemos que sacar un documento impreso. Pero yo podría decirle, pero es que ese papel o ese documento puede ser falsificado. Algo que sucedió aparentemente en tu vida hace 30, 40, 50 años atrás, yo necesito algo más firme para poder creer que tú naciste en ese año. Bueno, aquí podríamos recurrir si alguien no puede creer que este documento es fiable. Bueno, el respaldo de testimonios. Si hay alguien que sin duda estuvo ahí, es nuestra mamá, ¿cierto? Nuestra mamá estuvo ahí y ella puede dar testimonio del día en que nacimos. Fíjense, para poder definir o dar un cierto respaldo al día de nuestro nacimiento, recurrimos a un documento impreso y al testimonio confiable de personas que observaron ese evento. Bueno, ¿y qué es la Biblia? La Biblia es un documento impreso que tiene registrado el testimonio de personas que vieron y oyeron y dejaron por escrito. Claramente, desde nuestra mirada, es una palabra inspirada por Dios. Es más, ¿quién estuvo en los orígenes? Nuestro Dios. Y Él, a través de Moisés, quien escribió el Pentateuco, ¿cierto? Nos dio la claridad de cómo sucedieron las cosas en el principio, antes de que estuviera pisando la tierra los primeros padres. Por lo tanto, algo tan simple como garantía de nuestra edad, recurrimos a un documento y testimonio, y es por eso que yo he utilizado este argumento con algunas personas no creyentes que me han dicho, ¿cómo puedo creer en tu Biblia? Yo le digo, bueno, demuéstrame tu edad. Otro ejemplo, Luján de Cuyo, un lugar muy bonito que conocí en el sector de las afueras de Mendoza, precioso lugar. Si nosotros imaginémonos que estamos en ese lugar a pleno día y le preguntamos a alguien, ¿está el sol brillando ahora? Esa persona miraría seguramente y diría, pero claro que está brillando.
¿Me lo puedes comprobar científicamente? Lo estoy viendo. Bueno, yo tendría que decirle que no es algo certero. ¿Por qué motivo? Porque la luz del sol demora 8 minutos, 19 segundos en llegar a la Tierra por la distancia que hay, 150 millones de kilómetros. Fíjense, si el sol se apagó en este momento, ahora, mientras yo estoy hablando, no lo vamos a saber hasta 8 minutos, 19 segundos después. Este desfase de tiempo genera una dificultad que requiere interpretación, y es por eso que cuando hablamos de orígenes requerimos una autoridad que nos diga los elementos principales que nos permitan interpretar la evidencia observable del presente. Claro, la Biblia es autoridad para nosotros. Y cuando nosotros observamos, vamos a ver que esto es totalmente congruente con lo que la Biblia nos plantea. Y es por esto, cuando las personas han abrazado la creencia de tiempo profundo, de millones de años, lo que ha sucedido a través de los años es que se ha intentado encajar los millones de años dentro del texto que de manera natural no los dice, nos dice claramente lo que leemos de una manera muy, muy franca y respaldado por otros aspectos otros versículos de la Biblia. Ha habido un esfuerzo simultáneo en muchos lugares de encajar, y diferentes teorías han aparecido para poner millones de años entre el versículo 1 y el versículo 2, difundir los millones de años en 6 días, ¿cierto? Por ejemplo, los creacionistas progresivos, los sionistas teístas, y así un sinnúmero de ponencias. Y aquí el tema es lo siguiente: no es que nosotros estemos defendiendo una tierra joven, nosotros estamos defendiendo una autoridad que es intrínseca en las Escrituras, porque Dios es autoridad, Dios es veraz. No estamos defendiendo algo que podrían clasificarnos de tierra joven. Defendemos la autoridad de la Biblia como punto de partida para la interpretación de las evidencias y no traer una idea externa al texto que no lo tiene. Jesús, volviendo al texto que cité delante, respecto del matrimonio, cuando a él le preguntaron, ¿cierto?, sobre el divorcio, él dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Cuando Jesús habló del principio, ¿se estaba refiriendo a un principio puesto en millones de años atrás? ¿O se estaba refiriendo al principio que es el principio de todas las cosas cuando Dios crea y crea al ser humano? Sin duda, Jesús no estaba apuntando a un principio anterior al principio de Adán y Eva, supuestamente puesto millones de años atrás. Jesús, el Señor, se refería a el principio que está narrado en las Escrituras inspiradas en Génesis capítulo 1. Pero lo que hay hoy día es una visión que ha abrazado esta idea evolutiva, desde la evolución de la Tierra, la evolución biológica, geológica, etc. Y por eso esta imagen para todos es muy conocida, ¿no? Si le preguntamos a cualquiera aquí, ellos dicen evolución de millones de años y la evolución de las especies particularmente. La teoría más, digamos, famosa en este minuto sobre el tiempo, ¿cierto? Y la aparición de todo lo que nosotros conocemos es la teoría del Big Bang, donde un huevo cósmico, ¿cierto?, que está ahí, no se explica por qué, pero ahí está, se produce una gran expansión, y eso sucede hace 14.000 millones de años aproximadamente. Luego viene todo un proceso físico-químico, las estrellas aparecen hace 12.000 a 10.000 millones de años, luego las supernovas y el sistema solar hace unos 5.000 millones de años. Entonces, esto es como una especie de cebolla por capas, ¿no? Hay una evolución cósmica, planetas, estrellas, hace aproximadamente 14.000 millones de años, y esto produjo un proceso evolutivo de expansión, proceso químico-físico, y nuestra Tierra hace 4,5 mil millones de años comienza un proceso de enfriamiento, luego viene la evolución geológica, y se nos plantea, ¿cierto?, que de alguna manera el agua aparece. Hay una teoría que habla de que un meteorito trajo suficiente agua para tener el agua que nosotros tenemos en el planeta, ¿cierto? Y desde ahí en adelante viene la evolución biológica. Ahí podríamos hablar de una evolución química, en algunos que proponen, ¿cierto?, que desde la química y la materia pudo haber venido los primeros seres vivos o las primeras moléculas. Bueno, lo que nosotros vemos es un planteamiento que nos habla de este proceso, ¿cierto?, de organismos simples, hace 3 o 4 mil millones de años, y de ahí un proceso evolutivo, ¿cierto?, mutaciones favorables y selección natural para llegar a ser lo que somos hoy día. Entonces, la palabra del hombre, con esa mirada de tiempo profundo, va a interpretar las evidencias, de dónde vienen las supuestas razas. Vimos cómo se
durante varias décadas o siglos ya se defendió esta idea de que éramos muchas razas, que veníamos de diferentes homínidos, ¿cierto? Y diferentes etapas de evolución, y eso incluso generó un darwinismo, una mirada darwinista social, ¿cierto? Clasificación de las personas, etcétera, y distintas miradas, ¿no? Sobre los seres humanos, como también las especies de animales. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Por supuesto no concuerda con lo que se plantea en esta teoría. La Biblia nos habla de que hay días creativos en el principio, Dios trae existencia a todas las cosas ex nihilo, de la nada, y va dando forma a la creación, prepara la creación para que en los días 4, 5 y 6 el Señor llena la creación con aquello que Él quería que esta creación tuviese. Y cuando Él termina de crear, en el versículo 31, Él dice que vio todo y dijo que era todo bueno en gran manera. Era perfecto, bueno. Y Dios no usa un bueno relativo. No es como cuando alguien dice, a mí me gusta cierta comida, pero a mí no me gusta, a ti te gustará, a mí no me gusta. Bueno, eso es relativo. Para Dios el bueno es absoluto. Él dijo que era bueno, perfecto, no había mal. No había nada malo en toda su creación cuando Él termina de crear. El Señor dijo en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó el séptimo día. También nos dice el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. El verso 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Creemos en un Dios todopoderoso que trajo a existencia todas las cosas. Entonces el conflicto se genera normalmente porque la Biblia es mal interpretada y la ciencia mal aplicada. No hay contradicción entre ciencia y la palabra del Señor cuando entendemos que la Biblia es nuestro punto de partida para interpretar las evidencias del pasado. Entonces, si usted se da cuenta, lo que sucede en las primeras 4C es lo que se narra en los primeros 11 capítulos de Génesis. Y es por eso que el Ministerio de Respuesta en Génesis hace una fuerte defensa de estos 11 capítulos, porque de aquí depende toda nuestra mirada hacia el futuro, en todos los aspectos de la vida humana. Y es por eso que se hace esta defensa. Génesis es importante para el matrimonio, como también para toda nuestra doctrina bíblica. Y el propósito de los seres humanos, el matrimonio, el aborto, eugenesia y así, la respuesta a todas las cosas van a partir de ahí. Y esto es lo que llamamos, ¿cierto?, el punto de partida, la palabra de Dios es la verdad, y eso sería nuestra cosmovisión bíblica, versus el planteamiento de los hombres, esta idea de los millones de años, donde el hombre decide qué es la verdad, que es la cosmovisión secular. Si comparamos, por ejemplo, el punto de partida secular en el siglo XIX, migró de un catastrofismo al uniformismo, o sea, de que la corteza terrestre y la geología del planeta se podía argumentar como una serie de catástrofes que sucedieron en distintos tiempos y lugares, pero migró al uniformismo en un proceso lento y gradual en el siglo XIX. El punto de partida bíblico para interpretar el pasado, cuando es que la Tierra sufrió una gran catástrofe y un gran cambio en su corteza, nosotros vemos y entendemos que el diluvio global describe una catástrofe de tamaño, de dimensiones planetarias que cambió definitivamente la geología. Y ese es nuestro punto de partida bíblico versus la cosmovisión secular. ¿Qué ha sucedido? Ha habido muchos ataques sobre esto. Desde la mirada cientificista se nos ha dicho que la ciencia demuestra que las cosas como los milagros no pueden ser verdad. Si hablamos de nacimiento virginal, ¿cómo nosotros vamos a comprobar en un laboratorio un nacimiento virginal? ¿Cómo se convierte el agua en vino? Quizás algunos de los que estamos aquí estaríamos encantados de saber cómo se hace, ¿no? Caminar sobre el agua, calmar una tempestad, la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesús. ¿Cómo explicamos eso desde el punto de vista de la ciencia cuando esto está más allá de lo que nosotros podemos explicar, porque es algo sobrenatural? Y lo que ha habido es un ataque sistemático para desmitificar la Biblia, sacar todo lo que son los milagros de Dios. Sin embargo, ellos pueden plantear cosas como, por ejemplo, está reconocido en la teoría del Big Bang que las leyes actuales físicas que gobiernan el universo no podrían haber existido, no sirven para explicar lo que sucedió en el principio, el primer tiempo de esa expansión de la teoría del Big Bang. Por lo tanto, tienen que haber habido leyes físicas que no conocemos. Para ellos le llaman leyes físicas que no conocemos. Nosotros, cuando se abre el mar y pasa el pueblo de Israel y las aguas retroceden y el pueblo pasa en tierra seca, lo que vemos ahí es que actuaron leyes físicas que no conocemos. ¿Qué sucedió cuando Cristo camina sobre el agua?
Bueno, actuaron leyes físicas que no conocemos. Nosotros a eso le llamamos milagros. Y es por eso que, lamentablemente, ha habido un retroceso en la defensa de la autoridad bíblica en las últimas centurias debido a que hemos creído y caído en esta trampa de dudar de las escrituras. La iglesia no tuvo respuesta a esto, pero gracias al Señor que hoy día hay muchos hermanos en todo el mundo mucho más fortalecidos, y es por eso yo agradezco al Señor de poder compartir con ustedes esto también, para animarles a aquellos que no lo han hecho, también a fortalecerse en esta área. Y ellos dicen, la ciencia demuestra que esto no puede ser verdad. ¿Cuál ciencia? ¿Se fija? La Tierra, entonces, según lo que la Biblia nos informa, tiene una antigüedad de 5 días antes de Adán hasta Abraham 2000 años, desde Abraham hasta ahora aproximadamente 4000 años, un total aproximado de unos 6000 años. Son cifras totalmente irreconciliables. Según los científicos seculares, la Tierra tiene 4,5 mil millones de años y el universo 14,6 mil millones de años, depende del autor, ¿no? Entonces son dos cifras totalmente irreconciliables. El tema es, ¿cuál es nuestro punto de partida para interpretar el pasado? ¿La palabra de hombres falibles o la autoridad de Dios, de un Dios infalible, que ha revelado para nosotros y nuestros hijos lo que debemos conocer y entender, y desde ahí interpretar las evidencias? La ciencia demuestra que esto no puede ser verdad. Así nos plantean hoy día, ¿no? Y muchos han abrazado esa idea y han caído en este trabajo, ¿cierto?, de reinterpretar el texto encajando los millones de años por estas diferencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por supuesto, creer en la palabra. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Bueno, seguir creyendo en la palabra del Señor y defendiéndola. Y gracias al Señor hay muchos hombres y mujeres científicos de alto nivel que no creen en la evolución, creen en lo que la palabra del Señor dice y están defendiendo, por supuesto, la mirada bíblica, también respaldando, ¿cierto?, con estas observaciones de campo que están respaldando, por supuesto, la autoridad de la Escritura. Entonces, si miramos estas 7 Cs nuevamente, creación, corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz y consumación, tenemos que conectarlas, aprenderlas, enseñárselas a nuestros hijos, y no solo concentrarnos en la parte de Cristo hacia adelante. Algunos dicen, de aquí para adelante es importante, pero hermanos, para atrás también, sobre todo cuando pensamos en que tenemos que defender y preparar a nuestros jóvenes y a nuestros niños frente a esta avalancha de cientificismo que está atacando. ¿Se puede confiar en la Biblia en esta era científica? Podrá preguntar alguno, frente a evolución, esta idea del hombre simio, la datación radiométrica, los millones de años, el hecho de, según ellos plantean, que no hubo diluvio global, hermanos, y nos dicen, confía en Jesús. Eso me pasó a mí de joven. Mi fe fue tambaleando porque no tenía respuesta a muchas de las preguntas que aparecen, ¿no? Y me decían, confía en Jesús. Por supuesto que confío en Jesús y gracias al Señor estamos aquí porque confiamos en Él. Pero ¿cuántos dolores jóvenes se apartan de Dios y eso trae grandes consecuencias a su vida por dejar de confiar en la autoridad de la Biblia, al comenzar a dudar de algunos aspectos de ella? Y por supuesto esto cae como un dominó, incluso en aspectos de moralidad, de propósito en la vida, etcétera, etcétera. Muchos caen en esto. Entonces tenemos que estar preparados para presentar defensa, hermanos. Y es importante, y con esto quiero hacer una crítica constructiva. Cuando nosotros enseñamos la Biblia en la iglesia, son historias bíblicas, son reales. No estamos hablando de historietas, no estamos hablando de metáforas, no estamos hablando de aspectos no reales. Es una historia real. El diluvio se nos describe en el año 600, en el mes segundo, en el día 17. ¿Por qué año, mes y día? Porque es una fecha en el calendario de la humanidad, no es una leyenda. Sin embargo, se presentan como cuentos de la Biblia. Se presentan. Y esto es tremendo porque cuando un joven que pasa a la universidad o incluso en el colegio hoy día y tiene que enfrentarse con visiones de la geología, de la biología, de la astronomía, de la antropología, de la arqueología, entran en conflicto y comienza a caminar de una manera, con una visión dualista. Una cosa es lo que me dicen en la iglesia, otra cosa es el mundo real. Lo que me enseñan los doctores, especialistas en antropología, astronomía, etcétera, versus lo que me enseña la hermana Juanita con mucho cariño y mucho amor en la iglesia. Y esto es tremendo, porque cuando, por ejemplo, a mí me preguntaban mis compañeros en la universidad si yo era cristiano, ¿cierto? Cuando yo les hablaba, y me preguntan, ¿y tú eres de esos que creen en el arca de Noé, y los animalitos saliendo por las ventanas, y tú crees que un hombre agarró estos animales y los metió adentro? Y cuando yo tenía que tratar de defender mi fe con esas preguntas un poco burlescas de mis compañeros, esto tenía en mi mente, en mi disco duro.
Con esto tenía que defender mi fe y la autoridad de la Biblia. Hermanos, esto no está en la Biblia. No es esta la gráfica de lo que la Biblia describe. La Biblia describe un gran barco y es por eso que sucede, y lo quiero graficar así, que cuando no explicamos bien el texto y se los enseñamos como cuentos, siendo historias reales, los niños se van con esa idea. De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ellos son bombardeados por las películas, los libros escolares, los amigos, la familia, y bombardeadas sus creencias. ¿De dónde vino todo el agua del diluvio? Todos esos animales no podían caber en el arca, ¿cómo se te ocurre? Hay 9 millones de especies distintas. Se colocaron capas de roca durante millones de años. ¿Cómo se te ocurre que estas capas de roca se superpusieron rápidamente? Una inundación global sería imposible. ¿De dónde sacas el agua? El diluvio de Noé es un mito, igual que muchas leyendas por ahí en el mundo. La Biblia no es verdad. Y esto no sucede de un día para otro, esto es progresivo. Entonces, cuando el niño vuelve a la escuela dominical, y más encima la hermana le dice que un hombre estuvo 3 días adentro de un pez, le dice, solo confía en Jesús, es por eso que perdemos a muchos jóvenes y niños, gradualmente, de su fe en la autoridad de la palabra. Y muchos se apartan incluso del cristianismo y la vida de iglesia. Entonces, si nosotros comenzamos a explicar de mejor manera y no caricaturizando los relatos bíblicos y mostrándoles que la Biblia es la explicación del mundo de hoy, pero también de orígenes, y explicamos el diluvio, hablamos y explicamos de las capas de roca, y nos capacitamos en esto para dar respuesta de nuestra esperanza, porque esto tiene implicaciones respecto de la redención de los niños. Cuando hablamos de fósiles, etcétera, 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 y que la Biblia es la historia real, en contraposición a las supuestas historias que nos cuentan. Cuando alguien nos dice que venimos de un Big Bang y después más encima esta historia de ellos continúa en una muerte térmica y todos morimos congelados, ellos nos están contando una historia, una metanarrativa secular. La historia de la Biblia es nuestra historia, la historia de nuestros hijos, la historia de nuestra descendencia, de nuestros orígenes. Y es por eso que tenemos que prepararlos con buenas respuestas, para que cuando ellos sean bombardeados nuevamente, no caigan de su fe y permanezcan firmes frente a esta persecución, diría yo, de nuestras doctrinas en las aulas, en los libros y en cada espacio donde pueden ejercitarlo. La Biblia nos muestra de un gran barco, y es por eso que Respuesta en Génesis lo fabricó con las dimensiones bíblicas, para mostrar que esto no es una leyenda, esto es posible, esto es viable. Se hacen inferencias respecto de cómo manejar el aire, los riles, la alimentación, etc. Es para poder entender que esto es totalmente viable. Y es un gran barco, hermano, que tiene una capacidad de aproximadamente unos 500 camiones de contenedor. Y uno dirá, ¿cómo cabían todos los animales allá adentro? Bueno, la Biblia nos dice, y esto es interesante, el doctor Ricardo, no sé si lo va a abordar hoy día de hoy, él es especialista en esta área, ¿no? Cuando la Biblia nos dice en Génesis que Dios dijo que produjera la tierra hierba, cierto, verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, en otro verso dice según su naturaleza, y en el texto de Génesis 1:21 habla de según su especie. Si usted se da cuenta, se utilizan 3 palabras diferentes de esta variabilidad, pero en el hebreo es una sola palabra. La palabra género, o es naturaleza, o es especie. La palabra min es la palabra en hebreo y se traduce en Reina Valera de 3 maneras, y eso puede llevarnos a una confusión. Y esto es interesante porque Carl Linnaeus, que es posterior a la traducción que utilizamos mayoritariamente nosotros, algunos utilizan incluso una un poco más antigua, ¿cierto? Carl Linnaeus, que hizo la clasificación en reino, filum, clase, orden, familia, género, especie, ¿cierto? Él clasificó y nombró el nivel de familia. Cuando hablamos de familia, hablamos, por ejemplo, en el orden de caninos, felinos, equinos, y lo que nosotros observamos, que cuando Dios crea la palabra min aquí en Génesis, está hablando en un rango aproximadamente de familia. Y es por eso que él no necesitó crear, ¿cierto? 2 chihuahuas, 2 bulldogs, 2 doberman, y así, toda la variabilidad. Eso sería a nivel de especie, acá abajo.
pero cuando Dios crea los especímenes que tienen la variabilidad genética para reproducir, ¿cierto?, la especiación que nosotros observamos en el presente. Lo mismo sucedería entonces si queremos ingresar al arca. 2 de cada min, como dice Génesis, no dice 2 tipos de perros en diversidad de especies, sino 2.000, 2 familias de caninos, por ejemplo, 2 especímenes de la familia de caninos. No necesita subir 2 zorros polar, 2 dingos, 2 chacales, sino que podría haber subido 2 animales similares, por ejemplo, al lobo. Entonces, ahí la cantidad de especies sumado a otros elementos que podemos discutir otro día cuando hablemos de diluvio, si Dios lo permite, etcétera. La cantidad de especies que deben subir al arca es muy por debajo de lo que muchos han imaginado. Entonces, cuando el Salmo nos dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre tus montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno, se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú lo fundaste, le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Dios estaba mostrándonos a través de este salmo maravilloso que Él, luego de este diluvio, donde Él trajo juicio y mató a todos los animales y los seres vivos que habían sobre la tierra, Dios extiende su gracia. Y Él prometió, después de subir los montes y bajar los valles, que los límites de la habitación de las aguas nunca más cubrirían toda la tierra. ¿Y por qué creemos que es un diluvio global? Porque si el Señor prometió que nunca más cubriría toda la tierra, y si hubiera sido un diluvio local, bueno, el tsunami del 2010 ya cubrió una zona de la tierra, Dios no hubiera mentido, ¿no? Lo que Dios prometió es que nunca más cubriría toda la tierra con agua. ¿Y qué es lo que observamos? ¿Hay registro? Por supuesto que hay registro de esa gran catástrofe. Bajo nuestros pies tenemos miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de rocas asentadas por el agua por toda la tierra. El registro fósil es el registro de la muerte de millones de cosas que están muertas, fueron enterradas de manera rápida y fueron asentadas por agua, en roca asentada por agua por toda la tierra. Están ahí en roca sedimentaria, se fosilizaron, y son el registro del juicio de Dios que trajo sobre la tierra por la dureza del corazón del hombre. Y cuando vemos, por ejemplo, entonces el Gran Cañón, si entendemos desde el punto de partida bíblico qué es lo que observamos en estas capas de roca, no observamos aquí una lenta acumulación de capas, sino una rápida acumulación de capas. No tengo tiempo para observar ese punto con ustedes, pero hay muchas evidencias que muestran en estas capas que fue un proceso acelerado y no un proceso lento y gradual. Estos miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por el agua por toda la tierra dejaron enterradas ahí a muchos animales que estaban vivos y rápidamente fueron enterrados sin la descomposición, porque si usted deja un animal muerto en contacto con oxígeno, ese animal se va a podrir, se va a degradar. Para que quede el organismo completo y sea permineralizada la roca y reemplazado, ¿cierto?, por estos minerales, tiene que ser aislado rápidamente del oxígeno. Y es tremendo porque encontramos, por ejemplo, fósiles con tumores cerebrales, con cáncer, con artritis. Es más, recuerde, Dios dijo que si comían del huerto, ciertamente morirían. Es tremendo porque hay fósiles de animales comiéndose a otros. La muerte y el sufrimiento es consecuencia de las acciones del hombre. Además, Dios dijo que los animales en el principio tenían que comer toda planta verde para alimentación, y así fue. No se comían entre ellos. Dios dijo en Génesis que ellos comían vegetales, así como lo dice la Escritura. Entonces, fíjense, tenemos fósiles de espinos. Y bien interesante, porque la Biblia nos dice que los espinos y cardos que dará luz para ti y comerás de la hierba del campo, algo que sucedió y que germinó en la tierra después de la caída. O sea, los cardos y los espinos son después de la caída. ¿Y por qué tenemos fósiles de cardos y espinos si algunos plantean que esto tiene millones de años? Porque esta fosilización acelerada de plantas y animales se produjo después de la caída. ¿Cuándo? El planteamiento bíblico nos hace fundamentarnos entonces en el diluvio global como la catástrofe que dejó este enterramiento rápido de animales. Y ya estoy casi terminando, mostrarles solamente entonces algunas noticias que creo que van a ser interesantes para ustedes también. Aquí tenemos imágenes de elementos que pertenecen a fluido sanguíneo. ¿Y de dónde lo obtuvimos? Bueno, aquí está un poquito corrido el texto, ¿no? Pero esto es tejido blando encontrado al interior de huesos de Tiranosaurio Rex en el 2005. Y esto fue uno de muchos que se han encontrado
al interior de huesos fosilizados de tiranosaurio y de otras especies han encontrado tejido blando. ¿Por qué tejido blando? ¿No tiene estos millones de años? Es imposible que por millones de años el tejido blando se hubiera conservado. Es que no tienen millones de años según la narrativa bíblica. ¿Y por qué no los encontraron antes? Porque nunca se buscaron. No se buscaban antes. Esto sucedió porque tuvieron que sacar unas rocas de un sistema de ladera y para poder sacarlo tuvieron que cortar la roca y al elevarla con helicóptero se dieron cuenta que al interior había tejido blando. ¿Cómo sabemos entonces que estos animales murieron? Son fruto de esta catástrofe, porque la muerte y el sufrimiento se produjo después de la caída de Adán y Eva. Las acciones del hombre trajeron la muerte y el sufrimiento. No somos un proceso de muerte y sufrimiento por millones de años. No somos este adelanto, como ellos plantean, ¿no? Este crecimiento a través de mutaciones y selección natural, sino que lo que nosotros observamos hoy día, que la muerte y el sufrimiento es el resultado de las acciones morales del hombre. Dios dijo en el principio que era todo bueno en gran manera. No podemos ir en contra, sería una ofensa a la naturaleza de Dios el poner muerte y sufrimiento antes de su planteamiento del Génesis 1:31. Entonces, no lo olvidemos, la muerte y el sufrimiento, enfermedad y matanza, es el planteamiento que nos plantean como algo positivo. Desde la visión naturalista, nosotros nos damos cuenta que la muerte y el sufrimiento no es algo positivo, es el juicio de Dios, la paga del pecado es la muerte. Y las acciones morales del hombre producen esto. Y es por eso que la tierra está hoy día así. Sabemos que la creación entera gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Arturo, quedarían 5 minutos. Sí, ya estoy terminando, justo ahora. Perfecto. Muchas gracias por recordarlos. Muchas gracias. Así que, hermanos, les animo a estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de nuestra esperanza. Si nuestro fundamento es la palabra de Dios, vamos a tener absolutos morales, matrimonio entre un hombre y una mujer, santidad de vida y Cristo como el único camino. Cuando el fundamento es la palabra del hombre, caemos en relativismo moral, matrimonio gay, aborto, y cada uno busca su propia salvación. Así que el motivo entonces de por qué es relevante el Génesis, ya espero haberlo explicado, conectamos desde el principio, todo hacia adelante como una gran verdad revelada para nosotros su pueblo. Así que si quiere seguir el ministerio, visite respuestasengenesis.org y en la página de respuestasengenesis.org puede encontrar muchos artículos de nivel académico, científico, en distintas áreas, Biblia, ciencia, cosmovisión, creación, Dios, edad de la tierra, para poder entrenarse. Y también esperamos, Dios mediante, puedan acceder también a muchos recursos escritos, libros, hay muy buenos, y también Answer TV, que sea un canal donde usted pueda enriquecer su formación. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga. Muy bien, Arturo, excelente, excelente la exposición. Tuviste que correr. Gracias, porque estuviste corriendo, pero no, mucha información, muy bueno. Va a quedar la exposición subida a nuestro canal de YouTube. Esta primera exposición la vamos a tener, así que cualquiera que quiera revisar esta abundante información que hemos recibido la va a poder chequear y está bueno para anotar. Y sobre todo el énfasis que le puso Arturo a la autoridad de la Biblia, la autoridad del Génesis y en particular la autoridad de esos primeros capítulos de Génesis, que es justamente quizás la parte de la Biblia más atacada y más ridiculizada, ¿no? Y que se burlan, ¿no?, de nosotros, como Arturo lo contó en su experiencia de juventud. Hay preguntas, hay varias preguntas para hacer Arturo, pero no las vamos a hacer ahora, las vamos a hacer al final, así se quedan, ¿no? Porque una parte muy buena de todo este evento son las preguntas, ¿no? Que le proponen dinamismo y entonces, bueno, vamos a dedicar un tiempito. Yo les propongo que hagamos un break, ¿no? Que tomemos 5 minutos, no más que de 5 minutos, tomamos un café, estiramos las piernas, caminamos un poquito, escuchamos música. Axel tiene preparado ahí para que escuchemos música, y en 5 minutos volvemos, pero no hagan como mis estudiantes de la secundaria, que cuando les propongo hacer un break se van y no vuelven. Yo ya sé que igual se podrían ir igual en cualquier momento de la clase, cuando la clase es remota, yo ya lo sé, así que yo ya lo tengo asumido.
Pero bueno, en este caso espero que no suceda eso, volvamos y no nos perdamos a la segunda parte, que tiene que ver con la ciencia evolutiva actual y la antigua fe cristiana, si son compatibles, o sea, un complemento de lo que hemos escuchado de Arturo. Así que nuevamente, gracias Arturo, excelente tu presentación y toda la información que pudiste darnos, así que la vamos a aprovechar y vamos a hacerte después algunas preguntas. Si alguien quiere ir preguntando, ya puede ir escribiendo o en el canal de YouTube, en el chat de YouTube, en el canal, digamos, aquí en el chat del Meet, también lo puede hacer en el grupo de WhatsApp que hemos creado para este evento, ahí pueden preguntar. De cualquiera de las tres maneras, las escriben, después las leemos. Si algunas preguntas tienen que ver entre sí, obviamente las vamos a unir y resumir para que no se haga tan tarde. Estamos pensando en terminar no más de 20:30. Si podemos terminar un poquito antes, vamos a terminar antes, pero tenemos una segunda exposición ahora. En 5 minutos nos encontramos y Axel nos pone algún tema musical para relajarnos y estar tranquilos.
Perfecto, Ricardo. Muchas gracias. Tomaste 54 minutos, así que excelente y sin que te tuviera que parar. Bueno, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo a los dos porque han corrido. El material es muy bueno, la charla ha sido muy, muy enriquecedora. Tenemos muchas preguntas. Entonces, una de las preguntas es como sucede cada vez que hay una charla interesante, y es que si podemos tener algún resumen de lo que ustedes han planteado, ¿no? Quizás en formato PDF, no necesariamente la presentación en PowerPoint, que eso es un material de ustedes, pero quizás algo en PDF, si ustedes podrían enviarnos, eso nos sería útil para retomar, ver nuevamente, sobre todo la charla de Arturo, si tenemos chance internamente ver volver a ver la de Ricardo, y con el material, bueno, uno puede tener, así que eso es una de las consultas de uno de los participantes. Por mi parte, con mucho gusto, yo les voy a hacer llegar la presentación y no solo eso, sino los artículos científicos con los cuales yo la respaldo a quienes estén interesadas y interesados. Porque esto hay que estudiarlo de fondo. Perfecto. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias porque eso va a ser muy valioso para todos. Relacionado con el tipo de material para soporte, en este grupo, digamos, en los asistentes, que tenemos varios conectados por el Meet y tenemos otros tantos, bastantes en la conexión de YouTube, hay varios docentes y sobre todo docentes de nivel primario. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué materiales habría para utilizar con los chicos? Chicos de edad primaria, hasta 11, 12 años. No sé si en las páginas, en las plataformas que ustedes anunciaron, hay material o si nos pueden recomendar. Sí, primero que todo poder acceder a la página de respuestas en Génesis.org, en la página principal del ministerio. Ustedes pueden encontrar un sinnúmero de artículos. Hay la página en inglés tiene, diría sin exagerar, miles de artículos. En español hay menos traducidos, pero ustedes pueden accesar de manera gratuita ese material. Lo otro es poder adquirir a través de librerías. No estoy seguro si en Argentina hoy día están disponibles o no, pero por Amazon o buscar las alternativas, nosotros estamos investigando cómo hacerlo para enviar. Nosotros imprimimos los materiales en español de Respuesta en Génesis en Santiago de Chile y los distribuimos a nivel nacional a través de las librerías, digamos. Pero hay material escrito. Hay muy buenos libros, Respuestas 1, 2 y 3, que son muy buenos para trabajar con adolescentes, jóvenes. Son artículos explicados de manera simple, de nivel, muy buen nivel, pero de manera simple, para trabajar con jóvenes también. Perfecto. Bueno, entonces en el grupo de WhatsApp ponemos estas referencias, Arturo, en algún momento. El grupo va a quedar habilitado algunos días más para poder tener, que todos tengan este material. Y lo vamos a replicar también para el resto que no están en los grupos. Muy bien. Otra pregunta. Dice, ¿cómo contribuye el registro fósil? Eso a cualquiera de los dos o si los dos quieren participar. Dice, ¿cómo contribuye el registro fósil para demostrar lo irracional de la teoría de la evolución y lo racional del creacionismo? Algo lo han mencionado, pero la pregunta apunta un poco a si se pueden explayar un poquito más en eso. Ricardo, dale. Ya, sí, efectivamente, contribuye de una manera extraordinaria. Primero, en que el registro fósil es muy abundante. Cuando en el tiempo de Darwin, él, digamos, siendo honesto, él reconoció este problema, porque él veía discontinuidades, no veía gradualidad de cómo unos grupos iban transformándose en otros, no lo veía. Y él lo atribuyó a la falta de registro fósil. Sin embargo, hoy, ¿no es cierto?, los geólogos, los paleontólogos, en fin, varias disciplinas científicas han hecho un trabajo extraordinario en estos últimos 170 años en todas las partes del planeta, y hay centenares de miles de fósiles descubiertos, y sin embargo, no solo se confirmó la duda de Darwin, sino que se profundizó mucho más aún, donde no hay continuidad entre un grupo y otro, sino hay discontinuidad, hay disparidad. Ese es un punto. El otro punto es que
los fósiles, que algunos de ellos quedaron, ¿no es cierto?, por el diluvio que explicaba el pastor Arturo, quedaron perfectamente preservados en el tiempo, son una copia de los animales que tenemos hoy en la antigüedad, digamos en la actualidad. Los antiguos iguales a los nuevos. Ya sea que estemos comparando insectos, artrópodos, ya sea que estemos comparando vertebrados, peces o anfibios. O sea, no se ve, y algunos les pueden poner 400 millones de años, 100 millones de años, lo que sea. Pero independiente de eso, son iguales. Entonces, no hay continuidad, por el contrario, hay discontinuidad, y por eso surge la cuarta teoría evolutiva de Eldredge y Gould, del saltacionismo, ¿no? Porque no existe esta continuidad. Y luego después la complejidad, que también se ha venido descubriendo ahora último. Los organismos denominados simples, y están presentes también, hay medusas. Entonces, se suponía, ¿no es cierto?, en la teoría evolutiva clásica, que solo los organismos duros, con caparazón dura, producían fósiles. No es verdad. La medusa es casi un 95% de agua, y sin embargo hay muchas medusas perfectamente fosilizadas, y con estructuras complejas, como las que yo les señalaba de la clase Cubozoa, que tienen ojos tipo cámara con conos, retinas, bastones. Un elemento muy a favor de que los organismos los organismos madre a nivel familia, fueron creados, y de allí se produce la diversificación hacia abajo por cada grupo. Y eso está en el registro fósil. Muy bien, gracias. Pasamos a otra. Arturo, vos dijiste en una de tus diapositivas, mostraste las fechas, ¿no? Dijiste 6.000 años, 6.000 años desde digamos, de la edad de la Tierra y la edad del hombre, ¿no? Respecto del universo, ¿también serían 6.000 años? Claro, si partimos de base y nuestra cosmovisión nace desde el texto, ¿cierto? No tenemos espacio en el texto para pensar de que hay un espacio de tiempo anterior a ese, dado que Dios dice que Él creó en 6 días. Yo sé que hay algunos intentos de poner millones de años, ¿cierto?, en el texto, y como lo dije en una de las gráficas, entre el verso 1 y verso 2, y así, entre medio, incluso hay algunas propuestas más actuales de algunos hermanos nuestros, ¿no?, creyentes, que hablan de fiat creativo, entonces que Dios creó en fiat creativos de 24 horas, y entre los fiat creativos hay millones de años. Si usted se da cuenta, el texto no lo dice, no podemos poner millones de años en el texto, sino que ha sido un trabajo inverso, poner esta idea de millones de años. Por lo tanto, si concluimos desde el texto que no tenemos espacio para no creer exactamente lo que el texto nos dice, ¿no?, que hay 6 días de 24 horas, el universo tiene un origen de 5 días antes de la aparición del hombre. Por lo tanto, no tenemos millones de años de universo en la visión bíblica, histórica. Sí, un aspecto, digamos, también complementario a la excelente explicación que daba Arturo, es que cómo la cosmovisión humana influye, porque ahora, producto del materialismo y del naturalismo, la gente piensa, pero ¿cómo esto tan enorme, el universo va a poder, digamos, hacerse en 6 días? Bueno, la cosmovisión que había en los tiempos de la Reforma, había muchos creyentes, incluso científicos, que les parecía mucho tiempo 6 días. Pero si Dios es todopoderoso, lo puede hacer todo en 24 horas o menos, o en 1 hora. 6 días es mucho. ¿Te das cuenta? Era al revés. ¿No? Era al revés. Sí. Ahora, si partimos de la premisa de que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios todopoderoso, no tiene ningún problema en hacerlo en ese tiempo. En hacer el universo maduro. Dice, pero es que la luz que viaja alrededor de 300.000 kilómetros por segundo, necesita, ¿no es cierto?, el tiempo para poder calcular las distancias que hoy día vemos, va a haber viajado ese tiempo. No, pero él pudo haberlo hecho maduro desde el minuto 1. Así como Adán y Eva, ¿no es cierto?, no los hizo bebé y esperó que crecieran, no, adultos, no sabemos cuánto, 25 años, 30 años, o el vino que convirtió, ¿no es cierto?, Jesús en la boda de Caná de Galilea,
del agua en vino, que era un vino, los expertos ahí, ¿no es cierto?, en esa boda, encontraron que el vino era pero espectacular. Un vino espectacular no puede ser nuevo. Necesita un tiempo de maduración en una odre de madera, unos 3 años, 4 años. Y sin embargo, en cosa de minutos tuvo... Entonces, el tema es que a nosotros se nos ha enseñado sistemáticamente a ver lo sobrenatural y a ver el poder sublime de Dios como algo mítico, absurdo, inconcebible, porque no puede ser explicado desde el naturalismo. Básicamente eso es el problema. Muy bien, gracias. Si me permites, Daniel. Sí, dale. Solo un comentario breve. Algunas personas me han preguntado, pero Dios podría haber usado la evolución, o podría haber sido tal cosa, podría haber sido tal cosa. Yo creo que Dios todo lo puede. Sin embargo, lo importante no es si es posible o no, sino cómo dijo Dios que lo hizo. O sea, vuelvo al punto. El punto de partida es la Biblia, donde Dios nos dice cómo fueron las cosas. Y desde ahí nosotros interpretamos las evidencias. Entonces no podemos, lo que decía Ricardo, también concuerdo en el punto que es muy recurrente la pregunta, cómo el universo, si la luz se demora tanto, etc. Pero recordemos que la luz es una frecuencia de onda, ¿cierto? Una energía, y cierta frecuencia es visible. Entonces Dios claramente inyectó en el cosmos lo que se necesitaba para que esto fuera posible. Y bien interesante que en el cuarto día Él crea los astros. Él no necesitaba de los astros para poner luz en el cosmos. Él puede inyectar la energía y la luz que Él requiera. Y mi opinión, esto ya es personal, porque creo que lo puso en el cuarto día, como somos los seres humanos, tan guiados a la idolatría, tan inclinados a la idolatría, que si Dios pone los astros al principio, quizás estaríamos adorando más aún a los astros que al Dios creador. Dios no necesita de los astros para iluminar la creación. Muy bien, muchas gracias. Tenemos muchas preguntas. No vamos a poder contestar todas porque esta transmisión tiene un límite, pero bueno, vamos a tratar de hacer la mayor cantidad que podamos. Otra pregunta dice, ¿qué opina del teorema fundamental de la selección natural con mutaciones? Ricardo, ese es tu tema. Bueno, eso fue, claro, fue rápido, ¿no? Pero básicamente fue, digamos, el núcleo de la presentación que hice, y que cuando parte Darwin, él no conocía las mutaciones, no se sabía, apenas se empezaba a conocer las células, no se sabía, ¿no es cierto?, qué había dentro, ni menos que tenían un núcleo con cromosomas y con ADN. No se sabía. Eso viene después, ¿no? Y ya cuando se reformula la teoría, el darwinismo clásico se reformula en 1930, ¿no es cierto?, con el neodarwinismo. Allí recién ya se conoce el tema de las mutaciones, porque Mendel, que fue quien inicia los estudios de genética, que fue también ¿no es cierto?, un monje cristiano, él sus estudios no los publica, unos estudios que le podrían haber valido el premio, haberle dado el premio Nobel, pero los dejó guardados en el monasterio, en alguna biblioteca del monasterio, ahí quedaron, y fueron redescubiertos, ¿no es cierto?, era casi contemporáneo con Darwin, digamos, Mendel, pero Darwin no tuvo acceso a eso. Entonces él no conoció las mutaciones. Las mutaciones fueron reconocidas alrededor de 1930 con los trabajos de Mendel. Y ahí se introduce la genética de poblaciones en la teoría. Pero se pensaba, recuerden ustedes el teorema matemático de Fischer. Fischer establece las ecuaciones, pero no pone un factor matemático de cómo las mutaciones aportan, porque cree que aportan. Hace un acto de fe. Pero al seguir estudiándose profundamente la genética, Motobo Kimura y otros grandes genetistas, ¿no es cierto?, de mitad del siglo pasado, terminaron dándose cuenta que las mutaciones generan pérdida de información y no ganancia, y por otro lado, el 99% o más de ellas o son neutras o son negativas. Por lo tanto, no pueden ser explicativas de toda la diversidad biológica existente, porque hacen todo lo contrario. Es materia de demolición de edificios y no materia de construcción de edificios biológicos. Entonces, efectivamente,
¿Y por qué este congreso de la Royal Society de Londres en 2016, con 300 expertos mundiales en evolución, terminan concluyendo que los modelos existentes de teorías evolutivas están acabadas y que hay que hacer una nueva? 200 de 300. Y los otros 100 también reconocen que el neodarwinismo y sus mutaciones y selección natural no están siendo todo lo claros y hay que reformularlo en una cuarta visión darwiniana que es, ¿no es cierto?, la nueva síntesis extendida. En el fondo, los 300 expertos mundiales están señalando que los modelos existentes para explicar lo que se denomina, entre comillas, la macroevolución, no la micro, que sería la especiación de familia hacia abajo, la macroevolución no está siendo explicada con las teorías actuales. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a hacer una pregunta yo, pero hay más, así que no se vayan. Tanto a Arturo como a Ricardo, las 100 top universidades del mundo más prestigiosas, ninguna acepta la tesis de la creación, ninguna. Y por supuesto muchas más todavía de ese ranking de 100. Y ellos adhieren a la teoría del Big Bang, adhieren a la evolución con cualquiera de las formas que ustedes han denunciado o han mostrado. Entonces la pregunta concreta sería, ¿cuál sería la mejor estrategia para un joven creyente que asiste a esas universidades, que tiene que recibirse, que tiene que formarse, aún también para los profesionales que están trabajando dentro de esas mismas universidades y que no tienen la cosmovisión cristiana? ¿Cuál sería la mejor estrategia para desempeñarse en ese mundo académico? Ricardo, dale nomás. A ver, sí, bueno, la premisa con la que tú partiste, Daniel, es un poco confusa. Tú dices, las principales universidades del mundo no aceptarían esta visión, pero si es que las universidades lo tienen declarado en su misión y visión. Por científicos dentro de esas universidades, hay muchos científicos cristianos. Y yo tengo varios amigos científicos que son de Harvard, que son del MIT, que son de la Universidad de Massachusetts, y son cristianos. O sea, la universidad como tal puede adherir a un esquema materialista naturalista, pero dentro de la universidad hay científicos que son cristianos creyentes y activamente creyentes. Pero bueno, yo creo que una modalidad es lo que estamos haciendo aquí. Seminarios, por ejemplo, donde se exponga con conocimiento, con artículos científicos publicados en las principales revistas del mundo, la realidad de las teorías. ¿Qué es lo real y qué es lo que se cree? ¿Cuál es el dogma? Yo por razones de tiempo no presenté aquí más artículos, pero, por ejemplo, Genome Biology, la revista número 1 del mundo en genómica, su director, el doctor en biología molecular Gregory Petsko, publicó un artículo que lo denominó en su título Sombras en el muro. ¿Y cuáles son las sombras en el muro? Bueno, todos los dogmas que nos hemos inventado como científicos. Y él dice que la mayoría de los científicos del mundo, incluyendo las más grandes universidades, nos quedamos mirando las sombras como en lo cierto, en la alegoría de la caverna de Platón, mirando las sombras en el muro cuando la realidad está allá afuera, atrás. Porque el dogma no nos deja ver la realidad. Entonces, si logramos presentar literatura científica correcta, un análisis profundo, y luego decir, bueno, usted decide ahora, digamos, ¿lo sigue creyendo o le da una revisión a la propuesta bíblica que hasta ahora, curiosamente, mientras más avanzado la ciencia, más la ha respaldado? Sí, quiero comentar algo más. Y respecto de si entonces los creyentes tuviéramos que evitar ir a esas universidades donde pudiera haber mayoritariamente un adoctrinamiento evolucionista, claramente no. O sea, hay que ir a estudiar, aprender muy bien las materias, rendirlas, pero por supuesto con las herramientas en nuestro corazón y bíblicas para entender muy bien
que lo que nos están enseñando, aprender a distinguir la ciencia dura de las creencias que muchas veces vamos a escuchar en las aulas. Entonces, yo creo que eso, mientras, como decía Ricardo, mientras más jóvenes la iglesia esté entrenando a las generaciones a la cosmovisión bíblica, en la cosmovisión bíblica van a poder distinguir estos matices que no siempre son distinguibles porque se visten de un título, ¿cierto? De una bata blanca y de los pergaminos, y no se hace esta distinción de lo que yo pienso, creo, respecto de las evidencias. Yo creo que eso es importante. Ok, gracias. Otra pregunta dice, ¿cuál sería la postura o la postura de ustedes respecto de la clonación? Esa no es mi área, Ricardo. Es cierto que no es el tema que hemos tratado hoy, pero como se ha hablado de genética, quizás... No es el tema. Claro, de genética algo se ha hablado. Pero, bueno, el punto está siempre, ¿no es cierto?, en cuáles son los propósitos y cuáles son los límites. Hay un artículo científico publicado en Nature que titulaba lo siguiente: los avances profundos en genética nos han llevado al ser humano a ser como un elefante dentro de una cristalería. Porque todavía desconocemos muchas cosas dentro del ámbito genético, desconocemos muchas cosas. Y sin embargo estamos modificando, alterando, y no sabemos finalmente a qué vamos a llegar. Si uno escucha a especialistas genetistas, ¿no es cierto?, de talla mundial, han pedido por favor que países como China dejen de hacer experimentos de este tipo, aún en seres humanos, porque se está trabajando ya en clonar embriones humanos, en alterar la línea germinal humana. Y eso, si ocurre, estaremos alterando la línea germinal genética para siempre, eso no tiene vuelta. La clonación, si es que, ¿no es cierto?, ya en organismos adultos, eso claro, dependiendo del organismo adulto, va a ser perjudicado o no, y mueren los organismos, hasta ahí llega. Pero si estamos alterando la línea germinal, estaremos alterando las bases genéticas de la especie humana. Entonces, hay mucho. Nature es una de las revistas científicas más importantes del mundo. Y Nature ha sacado algunas ediciones especiales en este tema, en donde pone muchos signos de interrogación y duda y de precaución. Y dice, nos faltan códigos de ética. ¿Cuáles son los límites? O sea, un elefante en una cristalería. Tenemos mucho conocimiento, pero todavía nos falta muchísimo más. Mientras, esto es como, la ciencia de la genética es como el ambiente Windows. Para quienes tienen más o menos mi edad y partieron, ¿no es cierto?, trabajando en un computador sin Windows, que teníamos una sola ventanita, ¿no es cierto?, y ir poniendo disquete para, en fin, el Lotus 1, 2, 3, etcétera. Cuando se abre Windows, impresionante, porque podemos abrir una ventana y otra, y abrimos otra, y tenemos posibilidad de abrir otra, y otra, y otra, y otra. Bueno, esto ha sido así. En vez de acotar no sé, el conocimiento, hemos ido abriendo cada vez más ventanas, más preguntas, que nos hacen saber que somos mucho más ignorantes de lo que realmente pensamos, y somos mucho más ignorantes. Entonces, un elefante en una cristalería es lo que Nature, no yo, lo ha dicho. Perfecto. Tenemos una pregunta más. Hay más, pero tenemos que cortar la transmisión dentro de 3 minutos. Así que esta pregunta es para Arturo, está dirigida a Arturo. Pregunta si referirnos al escaso polvo lunar hallado en la superficie del alunizaje, eso podría ser una evidencia de una Tierra joven. Ay, la verdad que no había pensado en eso, ¿eh? No tengo respuesta. Si gustas podría investigarlo. No sé si Ricardo tiene alguna idea. La pregunta que hace uno de los que está conectado se refiere a que la nave que digamos, que se deposita ahí en la superficie lunar tenía patas muy largas, como pensando que iban a encontrar mucho polvo, y finalmente no encontraron. Entonces, si eso podría ser una evidencia de una Tierra joven. Sí, si fuese solamente esa variable y no tenemos otras variables, pudiera ser.
pero no estoy seguro, como no es mi área la astronomía y el tema de los planetas, pero voy a investigarlo, interesante. No sé si, Ricardo, tú has leído algo al respecto, pero en el Ministerio de Respuesta a Génesis hay varios astrónomos y astrofísicos, así que interesante, la voy a preguntar, Daniel, y puedo conseguir una respuesta más certera, digamos, del área, de la disciplina. Sí, pero indudablemente que esa pregunta tiene varios supuestos y por lo tanto difícil acotarlo con el conocimiento que tenemos de los distintos astros que están alrededor de la Tierra. Entonces, claro. Puede servir, no puede servir, hay muchos presupuestos allí. Claro. Como otras condiciones climáticas, atmosféricas, planetarias, que pudieran aportar al incremento de polvo sobre una superficie. Por eso, como no tengo certeza, prefiero no abordar. No todos los puntos de la Luna estratigráficamente corresponderán a lo mismo. Entonces, por eso que tiene muchos presupuestos el tema. No. Perfecto, muy bien. Bueno, hemos llegado al final. Les agradezco enormemente, Arturo y Ricardo, por la exposición, cada una de las exposiciones, con una información muy abundante, muy interesante. Vamos a esperar esos resúmenes porque nos van a ser muy valiosos. Gracias a todos los que se han conectado, a todos los que han participado, los que han preguntado. Algunas preguntas quedaron afuera, lamentablemente, tenemos que cortar, así que les agradezco de parte de la Iglesia Transparente, a los que están conectados aquí en el Meet, también a los que están viendo la transmisión a través de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Y bueno, que el Señor les bendiga. Ha sido una jornada bien aprovechada y les agradezco entonces nuevamente, Arturo y Ricardo, un placer escucharlos y todo lo que nos han brindado en esta noche. Así que me despido. Muchas gracias. Y que Dios les bendiga a todos. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. Gracias.